este viernes en una corte de Florida. Vamos ahora a México para hablar de las palabras del jugador de fútbol Chicharito Hernández, una serie de vídeos con postulados machistas que instan a las mujeres, entre otras cosas, a quedarse en casa y dedicarse a la limpieza. Palabras que han provocado polémica y repulsa incluso de la propia presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Para analizarlo vamos a hablar hoy con María Elena Esparza. Ella es presidenta y fundadora de Hola Violeta AC y consejera de género. Además, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Usted ha escrito un artículo al respecto en el que alega que Chicharito es el síntoma de algo mayor, es el retroceso de género o gender blackash. ¿A qué se refiere con esto en concreto? Así es, Rodrigo, un gusto saludarte y a tu audiencia. Gender backlash o retroceso de género es como le estamos nombrando desde una comunidad global que se interesa en el feminismo, también como política pública, y se refiere a una reacción visceral y castigadora de los avances en materia de género. Por supuesto, sus principales impulsores hoy son el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha cerrado los ministerios que tienen que ver con igualdad, y también Javier Milei, en otro polo de nuestro continente. Esto es muy importante porque ese es el contexto en el que se inscriben las declaraciones del futbolista, que hace uso de su voz pública siendo un influencer seguido por millones de personas, una persona admirada, y con mucha irresponsabilidad sale a sugerir que las mujeres regresemos al espacio privado, que es el espacio al que hemos sido confinadas, limitadas, y eso se refleja todavía en las brechas, por ejemplo, salariales que hay no solo en América Latina o en México, donde van del 15 al 35%, sino también, por ejemplo, en la Unión Europea. El Parlamento Europeo señala que hay un 12.5% de brecha salarial en esos países. Bueno, Chicharito ha pedido perdón después de la polémica, pero más allá de si le parecen creíbles o no estas disculpas, ¿cree que la presión social en una sociedad más concienciada ha podido ser clave para esas disculpas? Creo que lo detonó fue que se volvió realmente un escándalo mediático. Por supuesto, el que la presidenta de México, nuestra primera presidenta, la doctora Sheinbaum, se haya pronunciado en su conferencia matutina al respecto, también pues obligó a que hubiera no solo la disculpa pública, porque hasta ayer es que se presentan las sanciones de la Federación de Fútbol, cuando los dichos son de hace una o dos semanas, depende qué video miremos. Así que sí hay una presión social, pero aquí lo preocupante, Rodrigo, es cuántas de esas afirmaciones están, digamos, todo el tiempo permeando en el deporte, en las empresas, en la política, desde pues, un espacio más bien privado, ¿no? En las sobremesas, en las propias decisiones corporativas. Aquí el escándalo es que lo hizo en sus redes y por eso se volvió viral. Pero ¿cuántas personas, cuántos hombres piensan así en lo privado y ejercen así su espacio de poder, sea, insisto, en la empresa, en el gobierno, en las organizaciones? Claro, bueno, los datos, además de feminicidios en México, siguen en números altísimos, pero quizás sea la punta de una montaña que estamos viendo solo el final. Pero ¿cómo se articula la sociedad mexicana respecto a la necesidad también en avanzar en igualdad? Claro, es la punta del iceberg porque lo que estamos observando son expresiones que están relacionadas con la violencia psicológica de género. En Ola Violeta tenemos un término que es el feminicidio emocional, que es una manera de nombrar los riesgos y efectos de este tipo de agresiones que se disfrazan, pues incluso de cuidado o de caballerosidad, como en su caso, ¿no? Él se pone una máscara de un hombre sensible para hacer parecer que le importa mucho nuestra felicidad. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto desde México? Pues sí, México es un país que todavía hoy tiene casi 10 feminicidios al día, esa es la forma más atroz de violencia de género, pero 7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años declara haber sufrido al menos un incidente de violencia de género, esto según la encuesta que tenemos de referencia en nuestro país, que es la ENDIRE, que realiza el INEGI. Estamos hablando de más de 34 millones de mujeres que declaran haber sufrido algún incidente de violencia y la mitad de ellas se refiere a violencia emocional o violencia psicológica, o sea que sí es muy importante, porque en estas expresiones se incuba el control, se incuba la asimetría de poder que luego va avanzando y no está tan lejos como podríamos creer del feminicidio material, que es una crisis real. Pues María Elena Esparza, solo le puedo dar las gracias por haber estado aquí en este espacio con nosotros. Yo a ustedes, encantada. Bueno, vamos a seguir actualizando las noticias deportivas con el Tour de Francia.